Ahora, vamos a ver muy brevemente en qué consiste la cédula, que es el trabajo práctico de esta semana. La cédula, bueno, va a tener una suma, en esto se va a parecer bastante al escrito, pero en realidad no es un escrito profesional, y esto es importante tenerlo en cuenta. Al no ser un escrito profesional, el formato que va a tener la cédula es distinto. ¿Cuál es la finalidad de la cédula? Poner en conocimiento de las partes, y eventualmente de terceros, alguna resolución judicial que puede ser una sentencia, una resolución interlocutoria o una providencia simple. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es poner en conocimiento una providencia simple a través de esa cédula. Cédula que va a llegar a un domicilio, es decir, a una casa, que puede ser un domicilio real, la casa del cliente, o el domicilio procesal en el estudio jurídico del abogado. Bueno, ¿qué van a hacer cuando hacen una cédula? Primero la suma, que va a ser cédula nada más. A veces ponen cédula de citación o cédula de notificación. Bueno, es medio lo mismo. Si ponen cédula, está bien. Luego tienen que poner el destinatario. Señor, fulano de tal, únicamente apellido y nombre si quiere, le pueden poner también DNI, sobre todo cuando es cédula que va al domicilio, eh, al domicilio real. Luego tienen que poner el domicilio en la segunda línea, la dirección concreta, digamos, en 10.431, por ejemplo. Ustedes fíjense cómo es, cómo dice el caso. Luego ponen la ciudad y acá es importante, sea real, sea procesal, sea legal en el caso de las personas jurídicas, que suple de alguna manera, o digamos, es analógico o análogo, mejor dicho, respecto al domicilio real. Lo que es el real para las personas físicas es el legal para las personas jurídicas. Bueno, ¿por qué es importante no omitir este detalle? Porque de eso depende cómo se va a comportar el oficial notificador cuando llegue a la puerta del domicilio y, por ejemplo, nadie le atienda o, digamos, o le atiendan otras personas de la casa. Bueno, hay diferentes situaciones que les puede ocurrir. Entonces, que sea domicilio real o que sea domicilio procesal constituido domicilio legal o domicilio real, también hay una variante que se llama real denunciado bajo responsabilidad. En esos casos, el oficial de justicia va a diligenciar igual la cédula. Si no son esos domicilios, este, el, el oficial de justicia va a devolver la cédula sin diligenciar. Entonces, depende mucho el carácter del domicilio. Esto lo vamos a ver con más detalle en la orilla 8 cuando veamos notificación por cédula, pero para que ustedes sepan que no tienen que omitir porque es lo más frecuente que hacen es omitir el carácter del domicilio. Esto está establecido en el reglamento, en los reglamentos administrativos de las oficinas de mandamiento y notificaciones. No está en el Código Procesal, sino que es una cuestión práctica que establece la oficina para saber justamente cómo se va a comportar el oficial notificado. Bien, la cédula tiene dos frases de estilo, que sí o sí están, que uno al leer eso ya se da cuenta que es una cédula. En realidad al mirar, bueno, por muchas cosas, pero básicamente por eso, se le hace saber a usted, normalmente esto se pone en mayúscula, y la frase final, la vamos a poner por acá, queda usted debida y legalmente notificado. Son las frases de estilo de la cédula, propias de la cédula. Bueno, se le hace saber a usted en los autos caratulados. Bueno, y acá van a poner la carátula. Obviamente, en el expediente tal. Recuerden siempre que el expediente, el sufijo del expediente, tiene que ser el año. Si es un relacionado, o sea, una carátula provisoria, o es un cuaderno de pruebas, o es un incidente, bueno, ahí sí tiene sufijo correlativo, uno, 2, 3, 4, 5. Pero la regla es que el sufijo va a ser el año. Entonces, si ustedes ponen sufijo 43, está mal porque no estamos todavía en el año 43. Si van a poner el año principal, tiene que poner sufijo 25.
Bueno, en los autocaratulados tal, el expediente tal, que tramita ante el juzgado tal, tienen que poner los datos del juzgado, no solo el nombre del juzgado, sino también la dirección del juzgado. Es decir, calle, número, piso, si es un edificio, a cargo del doctor fulano de tal, es decir, el nombre y apellido del juez, secretaría a cargo del doctor Sultano, es decir, el nombre y apellido del secretario o de la secretaria, y todo eso dentro de ese mismo párrafo. Expediente, entonces, eh, datos juzgados, que sería juez y secretario, y se ha librado la presente, se ha ordenado, perdón, el libramiento de la presente, autocartolado nada, se ha ordenado el libramiento a efectos de, y bueno, y ahí viene lo que corresponde, según el caso. Lo que se le viene a notificar puede ser una citación, puede ser, eh, se le está notificando una resolución, por ejemplo, una sentencia que se dictó en el proceso, o puede ser que se le está intimando a que haga algo. Bueno, depende de lo que se le está haciendo saber. Efectos de llevar a su conocimiento tal cosa, de afectos de citarlo a una audiencia, tal día, tal hora, en tal lugar, o afectos de intimarle a que presente tal documento. Bueno, ahí ponen cortito. En el segundo párrafo van a poner la providencia que lo ordena. No tienen que tirar la providencia nomás, ¿sí? Porque he visto cédula, por ejemplo, donde directamente en el segundo párrafo abren comillas, cierran comillas, copian y pegan la providencia completa. No, sí, hay que copiar la providencia, digamos, su parte pertinente, pero tiene que iniciar con una frasecita. La providencia que lo ordena en su parte pertinente dice, dos puntos, y ahí la, entre comillas, vamos a poner acá, número de providencia, fecha, parte pertinente. ¿Por qué pongo parte pertinente? Porque, a ver, si la providencia es muy cortita, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, se transcribe completo. Si es algo largo, por ejemplo, en la sentencia, no vamos a poner 10 páginas de transcripción literal. Únicamente vamos a transcribir la parte dispositiva. Entonces, cuando es muy largo, se transcribe el número, fecha y el pedacito que corresponda, la dispositiva. En este caso, una providencia simple pueden transcribirla completa, pero siempre recuerden eso. Tiene que poner el número, la fecha y el texto de la providencia, pero textual. Ese sí tiene que ser textual, no le cambien nada. Que también a veces se ven que le redactan de otra forma. No, entre comillas, recuerden todo lo que está entre comillas tiene que ser textual. Acá arriba sí le pueden ustedes con su palabra poner a efectos de llevarla a su conocimiento, que tendrá que hacer esto, lo otro, qué sé yo, con sus palabras, acá arriba. Pero acá abajo, cuando transcriben, tiene que ser textual, o sea, copiar y pegar. Bueno, eso termina con un FDO. Después que se cierra la comilla, fuera de la comilla va el FDO, que significa firmado, y ahí va doctor fulano de tal, juez civil y comercial, número tal. Bueno, lo que diga el sello, Poder Judicial, de corriente, etcétera. Lo que diga el sello del juez, ¿verdad? Eso hay que mirar también en el caso. Después, bueno, en este caso, esta cédula, la cédula básica sencilla no tiene ningún artículo para transcribir, pero ya vayan sabiendo de que algunas cédulas tienen que transcribir un artículo, uno o más artículos. Por ejemplo, la de traslado a la demanda tiene varios artículos que hay que transcribir, normalmente con una letrita más chiquita. Eh, bueno, y después viene facultado a intervenir, o sea, el abogado facultado a intervenir. Entonces ahí más o menos ponen, se encuentra facultado a intervenir el diligenciamiento de la presente cédula, y el doctor, fulano de tal, matrícula tal,
Y normalmente se pone una frasecita también de estilo que es y o quien este designe. Pero para eso, ojo, para eso, eh, normalmente tiene que estar autorizado digamos, por el juez para poder sustituir facultades. Eh, Se pone una frasecita de estilo como que otorgar amplias facultades e incluso sustituir. Si no está expresamente puesto, en principio no podría sustituir facultades. Eh, en la cédula por ahí no hay tanto problema, porque la cédula cualquier abogado puede presentarlo en la oficina de mandamiento y notificación. El problema va a ser con los oficios. Los oficios sí tienen que tener facultades. Bueno, después la presente será diligenciada por tal oficina. Van a poner, o sea, depende de el lugar en el que se encuentre, usted tiene que ver el caso. Por ejemplo, si es la ciudad de Corrientes, va a ser diligenciada por la oficina de mandamientos y notificaciones de la ciudad de Corrientes. A veces, por ejemplo, le encomiendan al oficial de justicia de un juzgado de paz, cuando es en un pueblo del interior. O sea, depende de dónde se va a diligenciar, es la oficina que va a estar a cargo del diligenciamiento. Entonces, abogado autorizado a intervenir, oficina a cargo del diligenciamiento. Recuerden siempre todo el tema de la sangría, que ustedes ya saben. Y, eh, y bueno, y la frase al final. Queda usted debidamente, ¿dónde está la frase? Ahí está. Queda usted debida y legalmente notificado. Y abajo va a firma y sello del abogado. Porque por regla las cédulas las hacen los abogados y las presentan directamente ante la oficina de mandamiento de notificaciones. Si se apartan de esto, o sea, si ponen un texto que no corresponde a la providencia, pueden ser sancionados administrativamente. Tienen el deber de respetar en las cédulas y oficios el texto de las providencias, pero ellos nomás hacen y firman y presentan directamente a la oficina de mandamiento. Esto no pasa por regla, no pasa por el juzgado. Únicamente va a pasar por el juzgado cuando se trate de cédula ley o sí, porque hay dos tipos de cédula ley. 22.172, que es para cuando va a otras provincias, y 35.56 en el caso de Corrientes. Cada provincia tendrá su ley que adhiere a la 22.172 y se aplica en el interior de esa provincia. En el caso de Corrientes tenemos la 35.56, que es la que se aplica para las cédulas que son a otra ciudad, digamos, dentro del interior de la provincia. En esos casos sí tiene que firmar el secretario, no puede firmar el abogado. Entonces, el principio general es que si es una cédula local, o sea, una cédula ahí mismo donde el juzgado tiene en la misma ciudad donde el juzgado tiene su asiento, una cédula local, el abogado es quien la hace, debiendo respetar a rajatabla el contenido y el número, fecha, toda la providencia bajo apercibimiento de sanción disciplinaria, la hace y la firma. Bueno, por supuesto, sello, que sería la matrícula tal, abogado, matrícula tal, eso ustedes ya lo saben. Pueden agregar, si quieren, esto depende del estilo de cada uno, algunos le agregan también lugar y fecha a la cédula. En realidad, yo le digo cuál es mi opinión, pero tengo mucha apertura con respecto a esto. Si ustedes le agregan, yo no lo voy a tener como que está mal, porque justamente veo muchas veces que lo ponen, no me parece que esté mal, y me parece que quizás un poco innecesario, porque en realidad la fecha y el lugar es el cargo que le va a poner la Oficina de Mandamientos y Notificaciones al momento de recibir esa cédula para poder diligenciarla. Entonces ahí le va a poner un sello y ese sello le va a poner una fecha y
y bueno, y la oficina en cuestión que recibió la cédula, que va a ser entonces el lugar. Por ese motivo, para mí es innecesario. Si ustedes le quieren agregar, agréguenle en algún momento antes de la firma, puede ser acá abajo, por ejemplo, que es la corriente, 25 de abril de 2025. No sé, la fecha que corresponde. Si está dado en el caso, tendrían que tratar de ser un poco coherentes con eso. Obviamente que tiene que ser posterior a la de la providencia, ¿no? Que fíjense que todas esas cuestiones coincidan, que no quede nada incoherente. Y abajo la firma y sello del abogado. Bueno, eso básicamente es la cédula. Esta es la forma más sencilla de cédula. Después vamos a ver que hay otras cédulas que son un poco más complejas, que hay otras cosas que tienen que decir, pero en líneas generales respeta esta estructura, digamos, este esqueleto de cédula. Bien, bueno, quedo a disposición. Me la habla como siempre por cualquier consulta. Saludos.